Bueno, le damos las gracias al Señor por esta noche. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El tema de hoy es la oración y el servicio a Dios. El texto base es Nehemías 1. Estamos buscando en Esdras, que es el contexto, para saber de qué le voy a hablar. Esdras 1:5. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El regreso a Jerusalén, dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu Jehová despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor le ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con todas cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Versículo 7. Dice así: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de los dioses. Ese es el contexto. Eso fue antes. Ahora voy a leer el texto base, que es de Nehemías 1, sobre la oración y el servicio a Dios. Dice así la palabra del Señor de Nehemías 1. El título acá dice en el mío de Reina Valera: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Sí, Nehemías 1. Dice el versículo 1 hacia a continuación. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev. Estuve investigando que el mes de Kislev es el tercer mes en el calendario hebreo moderno y el noveno según el ordenamiento de los meses en la Biblia, que comienza por Nisan. O sea, el mes de Nisan se divide entre marzo y abril. Los 15 últimos días de abril, de marzo, del 15 al 30, y los primeros días del 1 de abril al 30. Son meses compartidos. Este es un mes. No un mes completo como ahora en la era contemporánea de la era gregoriana, sino que en esos tiempos el Señor trabajaba así. Sigo a continuación. Por Nisan, marzo y abril, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Sigue así. Sigue aquí. En el año 20. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, hablando de Nehemías, aquí vino Hanani, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. Dice así la palabra: que habían quedado de la cautividad. Ellos fueron porque fueron los que habían quedado rezagados allá. Y por Jerusalén, él está preguntando por su pueblo. Y le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, estaban mal, estaban tristes. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso lo conmovió a misericordia. Sigue la palabra. Cuando oí estas palabras, me senté, lloró, hizo duelo por algunos días y ayunó. Y ahí viene la parte importante: y oré delante del Dios de los cielos. Aleluya. Ahí dice el contexto que Nehemías hizo 4 cosas. Al sentarse tuvo que meditar. Él lloró por el sentimiento de su pueblo. Hizo luto por el dolor. Y lo más importante, oró al Dios de los cielos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros cuando tengamos problemas. No busquemos al prestamista, no busquemos ayuda alterna. La única ayuda que debemos tener es la oración, que es directa hacia Dios. No vertical, sino directa. Y Dios nos abre la puerta con la oración. Y así le dice. Por eso él puse la oración y el servicio a Dios. Y Nehemías fue un hombre de oración. Yo lo admiro por eso, porque hay hombres en la Biblia que Moisés oró, Job oró, David oró, Daniel oró, y el más grande profeta, Jesús, oró.
Ese es el gran maestro de todo. Yo lo voy a decir. A mí me conmovió porque yo leí un libro y eso me llegó. 22 capítulos y eso, santo, todos me gustaron. Todos me gustaron. Wow. Santo. Wow. Santo es el Señor. Bueno, dice, busquemos Nehemías 5, 5, del 7 al 9. Ahí dice el 5. Y te dije, oh ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, admirable. No, eso lo digo yo. Te dije, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Ahí son las bondades, los atributos de Dios, porque Nehemías quiso enamorar a Dios por el problema que tenía, porque esa era su solución, buscar al Dios fuerte, admirable, como dice el Salmo 119, 114, que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, Él, que tenemos que recurrir siempre a Él, y Él lo demostró con la pureza de corazón. Ok. Así sigue, versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti y de día y de noche. Nehemías no tuvo, es como dice 1 Tesalonicenses que 5:17 que hay que orar sin cesar, y ahí Nehemías oraba sin cesar, buscando a Jehová, buscándolo de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos, y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti y yo y la casa de mi padre. Ahí Nehemías se atribuyó los pecados. Él fue un intercesor. Él clamó por los pecados de él, de su pueblo y de todos. Él no tenía que haberse metido en eso, pero él se atribuyó, fue un intercesor por cada uno de su pueblo. Él siendo inocente de la probia y la afrenta que estaba enfrentando el pueblo de Israel allá. Sigo. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice el 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar su nombre. El Señor le hizo una promesa y él está invocando una promesa que el Señor le había hecho, y el Señor es fiel en su palabra, es leal, es leal, y el Señor cumplió su palabra porque Él le recordó una promesa. Vayamos en Nehemías versículo 11, ese mismo capítulo, por favor, me avisan cuando lo tienen. Ahí viene de nuevo con la oración intercesora. Todos somos intercesores. Te ruego, oh Jehová, está ahora atento todo a tu oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concédeme ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él era un colaborador del rey. Era como un ujier. Él era el que bebía el vino antes que el rey lo tomara, porque si le pasaba algo, él se moría primero. Busquemos Nehemías 2:1, por favor. Dice la palabra, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Ahí se le concedió la oración porque él fue persistente. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le servía al rey. Ahí dice que él era como el utility, pues. Bueno, así dice. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El rey conocía a Nehemías porque era su compañero. Y como le digo, él es el que tomaba el vino o la comida o lo que fuera, porque si le pasaba algo lo querían envenenar. Entonces él conocía el semblante de Nehemías. Es como dice la pastora, conoce el semblante de su hijo. Si él está triste, ya sabe qué te pasa, Jorgito, es así.
El semblante habla. Así tú no tienes que hablar cuando tu perfil dice que es lo que tú sientes. Eso lo hemos aprendido en la iglesia. Uno viene triste y de aquí se ve todo. Uno sabe quién está triste y quién está alegre. Y el semblante refleja lo de tu corazón. Y así el rey lo conocía a Nehemías por lo cercano. Él estaba cercano al rey. No lloro. Dice así la palabra. No es como, aquí dice la palabra, no es esto, sino como quebrante corazón. Entonces también en gran manera dice Nehemías. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Le está explicando. Y el rey le contestó, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y le dije al rey, se place el rey, y si me hicieron he hallado gracia delante de ti, envía a Judá. Él oró de nuevo porque le dijo, si le place, y cómo no, Dios da favor y gracias a los que están en comunión con él. Como dice 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni está escrito, ni han subido al corazón del hombre, son las que están escritas en el corazón de Dios, pues para lo que le ama, porque si Nehemías no ama, el Señor Dios no ama a Nehemías, no, ese beneplácito no le hubiera concedido el favor, porque le hizo cartas, lo ayudó, le dio provisión. ¿Qué más? Ahora es, si le pasa al Señor, ahí está. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. ¿Y después qué? Que yo le señalé el tiempo. Amén. Además le dije al rey, si le place, se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahí hubo provisión de los cielos, porque el Señor le abrió puertas, le puso toda a su disposición, porque era para la casa de él, para su templo, para edificar el muro, las puertas, los portillos, porque antes las puertas siempre han sido, tenían nombre de oveja, el pescado, el muladar, tenían distintos nombres, y él fue a edificar eso. Sí. Bueno, aquí está. Bueno, aleluya. Aquí sigo con la lectura. Además, aquí sigo en el 7. Además le dije al rey, si le place que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Afá, guarda del bosque, para que me dé manera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios estaba sobre él, Dios le estaba preparando. Dios es un todo metódico. La palabra metódico es que todo lo prepara bien, es muy meticuloso, él no se le escapa nada. Vamos al 2:11. Nehemías anima al pueblo a reedificar el muro. Eso fue un trabajo en equipo. Ahí Nehemías se volvió astuto. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre ni algo lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ahí fue astuto porque no declaró lo que en su corazón Dios lo había, porque hay veces que no hay que revelar los secretos o la dirección que Dios te da, porque el enemigo oye, pero no conoce tus pensamientos, y que escudriñan los corazones y la mente del Señor. Y él tuvo discernimiento. ¿Por qué tuvo discernimiento? Porque él no habló lo que iba a hacer, porque no sabía en quién estaba alrededor de él. ¿Me entienden? Aquí yo saqué puntos importantes de esta lectura. El primero, tiempo de oración define tu éxito. Ese es el primer punto que yo saqué. Si tú no tienes tiempo de oración, no vas a tener éxito. Vas a cabalgar solo. Nehemías cabalgó con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Aquí dice, Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Y yo estuve buscando y estuve pensando, y dice que es una actitud del corazón y del espíritu, es tu disposición interna, no externa.
Tú para tener éxito tienes que tener tiempo para el Señor. Y Nehemías me enseñó que él se sentó, él lloró, tuvo luto, ayunó, no sé cuánto tiempo ayunó, y después se metió a la oración. Tampoco dice cuánto tiempo, pero se ve que él tuvo éxito porque él tuvo mucho tiempo en el Señor, porque después dijo día y noche. Él oraba sin cesar. No se cansaba como nosotros, que nuestro cuerpo ahora mismo se cansa, oramos 10 minutos y ya nos queremos ya dormir. Y Nehemías me enseñó que hay que ser persistente en la oración. También el segundo punto es provisión. En Nehemías 2:6. Aquí se dice la palabra. Entonces el rey me dijo y la reina estaban sentados junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después que yo le declaré el tiempo. Ahí Dios se manifestó con él. Hubo provisión porque el Señor le agradó y le puso en el corazón del rey Artajerjes que hiciera esa misión. También dice, como dice Filipenses 4:19, por favor. Dice la palabra del Señor así, Filipenses 4:19, sobre la provisión diaria. Si mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros lo pedimos y el Señor le agrada, como dice Juan 5:14, nosotros tenemos que pedir según la voluntad de Él. Y yo sé que Nehemías pidió porque Dios los proveyó, porque ahí lo dice. Trabajo en equipo. Nehemías 2:18. Esdras. El trabajo de equipo más importante en la iglesia. Así dice la palabra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Eso quiere decir que esos se juntaron a un solo equipo. Por eso que le digo que trabajar en equipo es bueno. Estamos buscando Nehemías 3:1. Dice la palabra del Señor. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, como le decía. Ellos arreglaron, levantaron sus puertas hasta la torre del Amea y edificaron hasta la torre del Hananael. Eso quiere decir que ellos se juntaron por familia, fueron un grupo, como el grupo de evangelización, que tiene un grupo, o sea, el que reparte las volantes, así como el que lleva el agua, el que lleva y reparte los regalos, y el que predica y da la palabra. Sin uno que falte de ellos, no son equipo. El equipo es Serafín, la hermana Ana Serpa, todo Guadalupe, todos son un equipo. Y si falta uno de los miembros, no son el equipo. Digamos, el número 4, yo encontré una rebelión aquí del enemigo. Cuando nosotros oramos, siempre el enemigo se va a interponer entre nuestras oraciones. Eso tuve en Daniel y se refleja aquí. Esto es un acto de desobediencia. Busquen Números 16, de 2 al 3, la rebelión de Coré. Dice la palabra del Señor. Dios lo bendiga. Aquí dice así. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel
príncipe de la congregación, parte de la casa del Señor de los consejos, varones de renombre, gente importante, y se juntaron contra Moisés, Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros de la congregación de Jehová. Ahí ellos tuvieron envidia, y ahí el varón siervo Moisés oró por ellos. Bueno, sabe que se lo tragó la tierra. Bueno. También dice, busquemos de nuevo Nehemías 2:19. Voy a demorar. Dice así la palabra del Señor. Nehemías 2:19. Aquí está parte de la rebelión. Pero cuando oyeron estos Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo que en esto que hacéis vosotros os rebeláis contra el rey. Rebelión, desobediencia, intriga, cizaña. Y el quinto punto dice protección divina y discernimiento. Busquemos el Salmo 119, 114. Aquí dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Cómo tú vas a escuchar una palabra si tú no buscas al Señor en oración? Y Nehemías era un hombre de oración. Por eso se lo dice, eres su escondedero, su escondite. Dice Salmo 119, 114. Ahora busquemos Nehemías 6:12, por favor. 6:12. Ahí dice la palabra, y el Dios hizo que habitara ahí su nombre, aquí dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado decreto, sea cumplido prontamente. Amén. Esta palabra a mí me llenó de bendición, porque eso me hace perseverar, ser más ágil, más astuto en la palabra, más perseverante. Si Nehemías lo hizo, ¿quién me creo yo para no hacerlo? Jesús es mi modelo, así que también él lo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Él sudó gota de sangre, él oró, él quiso tener fuerza a través de la oración, porque de otra manera Jesucristo no hubiera muerto por cada uno de ustedes. Dios lo bendiga.